Mientras Ilgaz y Ceylin seguían a la fiscal jefe en su vehículo, Eren, inmerso en una exhaustiva investigación, desentrañó una revelación impactante. Después de revisar minuciosamente los detalles y conectando las piezas del rompecabezas, Eren descubrió con pesar que su prometida, Dilek, estaba efectivamente involucrada en la desaparición de Mercan. El hallazgo de evidencias incriminatorias y la conexión de Dilek con el caso dejaron a Eren en un estado de shock y dolor. Las revelaciones impactantes desafiaban sus creencias más fundamentales, y amenazaban con cambiar el curso de su vida para siempre. La dualidad entre su amor por Dilek y la verdad desgarradora que había descubierto sumió a Eren en un conflicto interno abrumador. Eren se enfrentó a la difícil decisión de cómo abordar esta verdad desconcertante. Por un lado, sentía la obligación de compartir sus descubrimientos con Ilgaz y Ceylin, quienes seguían tras la pista de la fiscal jefe. Por otro lado, temía las consecuencias devastadoras que sus revelaciones podrían tener en su relación con Dilek, y en la trama ya compleja del caso de Mercan. La noche se volvía aún más tensa mientras Eren se debatía con sus emociones, y el dilema ético de revelar la verdad. La oscura red de secretos y mentiras tejida alrededor de la desaparición de Mercan se desentrañaba lentamente, pero la revelación sobre la participación de Dilek agregaba un giro inesperado y doloroso a la trama. La historia, en su conjunto, se precipitaba hacia un clímax impactante, donde la verdad, aunque dolorosa, estaba a punto de salir a la luz, y los destinos de los personajes se entrelazaban en un nudo emocional y narrativo que cambiaría sus vidas para siempre. La revelación sobre la implicación de Dilek en la desaparición de Mercan golpeó a Eren con una oleada de decepción y dolor. Aquel vínculo amoroso que habían construido, los planes de matrimonio y la confianza compartida se desmoronaron en un instante, dejando a Eren con un corazón roto y preguntas sin respuesta. La traición de Dilek cortó profundo en Eren, quien se enfrentaba a la difícil tarea de reconciliar el amor que sentía por ella con la cruda realidad de sus acciones. Los recuerdos felices y las promesas compartidas ahora estaban empañados por la sombra oscura de la traición. La confianza, una vez sólida, se deshacía en sus manos, y Eren se veía obligado a confrontar la verdad que preferiría no haber descubierto. El dilema emocional de Eren se acentuaba por su amistad cercana con Ilgaz y Ceylin, los padres desesperados en busca de su hija desaparecida. La revelación de que la mujer a la que amaba era la principal sospechosa en la investigación agregaba una capa adicional de conflicto y lealtades divididas. Eren se enfrentaba a la difícil decisión de cómo manejar esta revelación con Ilgaz y Ceylin, sus amigos de toda la vida. Por un lado, sentía la necesidad de compartir la verdad con ellos para ayudar en la búsqueda de Mercan. Por otro lado, temía las consecuencias devastadoras que esta revelación podría tener en la relación entre los tres, y en la complicada red de emociones que envolvía el caso. La historia tomaba un giro emocionalmente cargado, donde los lazos afectivos y las alianzas se veían puestos a prueba. El destino de Mercan y el equilibrio emocional de los personajes pendían en la balanza, creando una trama repleta de suspense, dolor y decisiones difíciles. La tensión en el trabajo de Dilek era palpable cuando Eren, acompañado por los policías, el fiscal Ilgaz y la fiscal Ceylin, se presentó en el lugar. La atmósfera se cargó de expectación mientras Dilek, consciente de que ya no podía ocultar la verdad, enfrentaba la difícil situación. Eren, con determinación pero también con pesar en su mirada, se acercó a Dilek y le pidió que revelara todo lo que sabía sobre la desaparición de Mercan. La sala se sumió en un silencio tenso mientras Dilek, sintiendo que ya no tenía escapatoria, decidió confesar. Con una voz temblorosa, Dilek admitió que su hermana había secuestrado a Mercan. La sorpresa y el desconcierto llenaron la habitación mientras los presentes procesaban la revelación. Ilgaz y Ceylin, que hasta ese momento solo conocían a Dilek como sospechosa, se enfrentaron ahora a la impactante realidad de que la culpable era la hermana de Dilek. Eren, aunque aliviado de saber que Dilek no estaba directamente involucrada en el secuestro, se encontraba dividido entre la satisfacción de encontrar respuestas y la tristeza de la traición que había experimentado en su relación. La revelación también generó nuevas preguntas sobre los motivos detrás del secuestro y sobre la relación entre Dilek y su hermana. Con la verdad finalmente revelada, la trama alcanzaba un punto crucial. El destino de Mercan, aunque parcialmente esclarecido, aún estaba en juego, y las implicaciones emocionales de esta revelación tendrían consecuencias duraderas en las vidas de los personajes involucrados. La revelación de que el secuestro de Mercan fue motivado por un oscuro deseo de venganza sorprendió a todos los presentes. Dilek, aunque no había participado activamente en el secuestro de Mercan, estaba vinculada de manera inesperada a un conflicto familiar que trascendía las circunstancias de la desaparición. Se descubrió que la hermana de Dilek,
En su dolor y aflicción por la pérdida de su propia hija, había ideado un plan torcido para traer de vuelta a su ser querido de alguna manera. Esta revelación dejó a Ilgaz, Ceylin, Eren y Dilek atónitos, enfrentándose a la complejidad de una trama tejida con dolor y sufrimiento. Mercan, aunque inocente en el conflicto que desencadenó el secuestro, se convirtió en una pieza involuntaria de un rompecabezas familiar roto. Saber que su hermana la había tomado con la intención de sustituirla por su hija fallecida añadía una capa adicional de tragedia a la historia. La sala se llenó de una mezcla de emociones, la sorpresa ante la verdadera naturaleza del secuestro, la compasión por la hermana afligida, y la tristeza por la pérdida de una hija que, de alguna manera, se había convertido en la moneda de cambio en esta retorcida búsqueda de consuelo. Las consecuencias de esta revelación tendrían un impacto duradero en la vida de todos los involucrados. La trama, que inicialmente parecía centrarse en la desaparición de Mercan, ahora se extendía hacia una red más amplia de relaciones y emociones complejas. El camino hacia la resolución completa de este intrincado caso se volvía aún más desafiante, mientras los personajes intentaban comprender y lidiar con las ramificaciones de esta historia llena de giros inesperados. La angustia se apoderó de Eren, Ilgaz, Ceylin y los numerosos policías que los acompañaban al descubrir que, a pesar de haber rastreado el lugar donde la hermana de Dilek tenía a la pequeña Mercan, ya se había ido del sitio junto con la niña. La escena dejó a todos con una sensación de impotencia y desesperación, sabiendo que el tiempo era crucial para el bienestar de Mercan. La adrenalina impulsó a Eren y a los demás a actuar de inmediato. Se coordinaron con los policías y los equipos de búsqueda para emprender una persecución enérgica en un esfuerzo por dar alcance a la hermana de Dilek y asegurar la seguridad de Mercan. Los autos de la policía siguieron rápidamente la pista, mientras la urgencia y la tensión llenaban el aire. En su desesperada carrera contra el tiempo, las mentes de Eren, Ilgaz y Ceylin se llenaron de pensamientos ansiosos, y oraciones silenciosas por la seguridad de Mercan. La incertidumbre sobre el destino de la niña los impulsaba a actuar con rapidez y determinación. La persecución condujo a un juego de escondites, y búsqueda a través de calles y callejones, pero a pesar de los esfuerzos intensos, la hermana de Dilek logró eludir a sus perseguidores. La sensación de frustración creció mientras el grupo se enfrentaba a la posibilidad de que Mercan estuviera en manos de alguien cuyos motivos y acciones eran difíciles de prever. El episodio culminó en un clima de incertidumbre y ansiedad. La búsqueda de Mercan continuaba, con Eren, Ilgaz y Ceylin decididos a no rendirse hasta que la pequeña estuviera a salvo. La historia, marcada por giros y vueltas inesperados, dejó a los personajes y a los lectores en vilo, anhelando una resolución que trajera consigo la tan ansiada reunión y el fin de esta angustiante odisea.